Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia nuevamente en esta sala virtual. En la primera parte de esta charla, al finalizarla, habíamos prometido comenzar a tratar el tema de hacia dónde vamos como país. Como ya vimos, desde mediados del siglo XX, el país sufrió un creciente deterioro económico, mucho más notable si lo comparamos con el estado de bienestar que disfrutó en su primer tercio. Mientras, en la región, los liderazgos se revertían y Argentina, que en un principio parecía dispuesta y destinada a tener un rol mundial relevante, debido a su voluble política interna e internacional, tras sucesivas crisis que aún no logra superar, ha visto a su rival proyectarse más allá de la región gracias a su política exterior realista, fruto de un proyecto de país respetado por todos sus gobiernos más allá de su ideología. Y todo esto pese a tener serias deficiencias estructurales, en especial socioeconómicas. Ante esta realidad, nuestro gran desafío parece ser aumentar la riqueza nacional y lograr su justa distribución, lo que por lo reducido de nuestro mercado y la realidad de un mundo cada vez más globalizado, requiere de asociaciones que nos permitan ampliar nuestros mercados, en especial para los productos terminados con gran valor agregado. Respecto a con quién asociarnos, surgieron dos grandes lineamientos geoestratégicos. El del doctor Luis Alberto de Herrera y el del profesor Metol Ferrer. Repasémonos. En el año 1908, y tras varios incidentes con Argentina por los límites en el Río de la Plata, nuestro gobierno supo que el canciller argentino Ceballos sostenía que carecíamos de derechos sobre las aguas de ese río. Ante la tímida respuesta del gobierno, nuestro canciller Varela Acevedo entendió que el hecho meritaba la ruptura de relaciones y renunció al cargo, siendo sucedido por Antonio Bacchini, que buscó fortalecer los vínculos con Brasil y separar al gobierno argentino de su canciller, lo que logró. Debido a este incidente, en 1912, el doctor de Herrera escribió El Uruguay Internacional, donde plasmó su pensamiento pragmático y nacionalista, marco teórico del proyecto de la Torre y la generación del 70, y apostó por una posición estratégica fuerte, mediante alianzas, sin subordinar nuestros intereses a los ajenos. Es calamitoso error, señaló, entender que los pueblos, y mucho más los pueblos pequeños, deben confiar el cuidado de sus intereses supremos a voluntades oficiosas. Por lo tanto, planteó reservas sobre Brasil y Argentina, pues según dijo, el abrazo de las naciones fuertes, aunque exprese cariño, suele sofocar. Agregando, la fraternidad desaparece donde comienza el interés. En consecuencia, creyó que Uruguay debía reemplazar el amparo de los fronterizos, siempre temibles, aún protegiendo, por la defensiva emanada de naciones lejanas y poderosas en consorcio, sin interés directo en nuestra suerte. Los pueblos dignos de vivir, recalcó, deben aprender a cuidarse en vez de reclamar de sus fronterizos regalo de misericordias. También rechazó el supranacionalismo, pues Uruguay tiene que resolver su problema internacional consultando en exclusivo las conveniencias de Uruguay. Y destacó la importancia del mar para el país, así como la de integrar a Paraguay y Bolivia a la región, dándole salida al mar por el Plata. En consecuencia, creyó clave impulsar la libre navegación de los ríos.
Metol Ferré, un pensador de cuño herrerista, tras asesorar a Nardone en los años 1060, integró la Unión Popular de Erro y en 1971, tras la creación del Frente Amplio, asesoró a Seregni. Adhirió al pensamiento de Perón, que ante la imposibilidad argentina de lograr la autarquía, favoreció la unión con Brasil y con Chile. Influido por la teoría de la dependencia, de gran predicamento entre los años 65 y 75, y las teorías desarrollistas de industrialización por sustitución de importaciones impulsada por CEPAL, sostuvo que el Reino Unido había quebrado a España sustituyéndola en América y haciendo de ésta su proveedora de materia prima, que el virreinato del Río de la Plata había colapsado por obra del patriciado porteño y los ingleses, que la Torre había insertado al Uruguay en la Pax Británica, dejándonos sin una política internacional ni conciencia histórica, y que tras la Segunda Guerra Mundial, debido a su crisis económica, el Reino Unido había sido sustituido por el Imperio Yanqui. En consecuencia, criticó al doctor Herrera, achacándole haber visto claramente la función desquiciadora de Buenos Aires, pero no la del Reino Unido. Por lo tanto, calificó al nacionalismo de Herrera de incompleto, pues hacía desaparecer, según él, la patria grande detrás de las patrias chicas. Convencido de que el talón de Aquiles del imperio yanqui en América Latina es el Río de la Plata, propuso un Uruguay síntesis y no negación de la provincia oriental y la Cisplatina. Sostuvo que no hay independencia ni desarrollo sin industrialización, y la nuestra está esencialmente ligada a la de la cuenca, a la argentina y la brasileña. Por ello sostuvo que el Uruguay, banda oriental y provincia cisplatina, salida paraguaya y boliviana, es decir, funcionando en la cuenca, es la mejor hipótesis de la dirección de nuestra historia. Esto implicaba pasar de una política exterior pragmática, basada en el interés nacional, a otra idealista, basada en el interés regional. Ambos pensamientos geoestratégicos, pese a partir de visiones geopolíticas similares, nuestra posición estratégica de la cuenca del Plata y la necesidad de asociarnos a otros para alcanzar el bienestar, diferían respecto a con quién asociarnos. Herrera apuntó a aliados lejanos y fuertes con distintos fines y objetivos y sin interés directo en nuestra suerte, en tanto que Metol Ferré pensó en nuestros vecinos, superando la balcanización impuesta por el Reino Unido y los Estados Unidos. A fines de los años 80 desapareció la Unión Soviética, poniendo fin a la Guerra Fría e impulsando la hegemonía de Estados Unidos, de cuya mano el presidente Bush padre anunció un nuevo orden mundial. En ese marco, en junio de 1990, propuso la Iniciativa de las Américas, un mercado común desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que encuadraba en la visión del Dr. Hammer, director del Centro Documental Europeo, sobre la estructura económica del mundo. Él la veía como tres grandes monopolios geográficos muy protegidos, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea, con sus respectivas periferias, América, Asia y Europa, y África en disputa. Dichos monopolios exportaban hacia sus periferias, forzadas a abastecer a su vez al monopolio, conformando así un sistema de dependencia muy difícil de romper. Tal iniciativa del presidente Bush era insatisfactoria para Brasil, pues lo transformaba en periferia de Estados Unidos cuando su deseo era ser monopolio. Para evitarlo, buscó aliarse con Argentina, que necesitaba colocar sus excedentes de exportación en el mercado brasilero, y que además desconfiaba del rol de Estados Unidos en la región. Aparentemente, Argentina creía que,
tras desplazar a Estados Unidos, podría contener a Brasil. Sus conversaciones buscando conformar un mercado común generaron la alarma de nuestros industriales, temerosos de perder sus principales mercados, Argentina y Brasil. Nuestro gobierno, apremiado por los plazos, presionó para ser incorporado al acuerdo. Se sumó Paraguay y así en 1991 veía la luz el Mercosur, concretando la geoestrategia de Metol Ferré, lograr el desarrollo en base a la integración con nuestros vecinos en el marco de la Cuenca del Plata. Lamentablemente, como sucedió con todos los proyectos de asociación latinoamericanos, los nacionalismos pesaron más que el integracionismo. La industria uruguaya sin protección estatal no pudo competir con la argentina y brasileña, por lo que cerraron o fueron comprados en su mayoría por capitales de esos países. Nuestras exportaciones hacia ellos se estancaron y aún retrocedieron en volúmenes respecto a las épocas del Cauce y el PEC, aunque crecieron en términos de dinero, pero por la devaluación del dólar. Simultáneamente, la expansión comercial china llevó a que los miembros del Mercosur hicieran de ese país su principal socio comercial, desplazando a los socios regionales. Así, China pasó a comprarnos commodities a precios siderales y vendernos productos terminados a precios muy bajos, frustrando la industrialización de la región, uno de los principales objetivos del Mercosur. Es así que la tan temida teoría de la dependencia, lejos de ser derrotada, se hacía realidad de la mano del proyecto que había buscado impedirla. Sumado a esto, el cambio de milenio vio llegar gobiernos de izquierda a los países del Mercosur, los que forjaron un acuerdo político ideológico sustentado con dinero proveniente de la Venezuela de Chávez y los altos precios de las materias primas para desplazar a Estados Unidos de la región. La bonanza económica permitió aplicar políticas proteccionistas hacia adentro y afuera del grupo, con lo que el acuerdo, lejos de evolucionar hacia un mercado único sin fisuras, hizo de la patria grande soñada un conjunto de patrias chicas que privilegiaban sus intereses a expensas de los regionales. En el caso de nuestra economía, se mantuvo atada a la de la región, por lo que siguió siendo sensible a los ciclos importados debido a nuestro pequeño mercado interno, donde el Estado además juega un rol preponderante. A esto se sumó el aumento de la marginalidad entre la población y un prolongado deterioro educativo y de valores. En lo político, como ya señalé, el bloque rechazó a Estados Unidos y a la OEA, impulsando una UNASUR próxima a Cuba, China y Rusia. En tal marco, coexistieron iniciativas grupales e individuales buscando acuerdos comerciales extrabloque, pero las primarias quedaron empantanadas y las segundas fueron bloqueadas por los socios mayores, en especial Brasil, que buscaba imponer su liderazgo. Esto enlenteció el crecimiento económico, pero los altos precios de las commodities permitieron disimularlo. Cuando estos cayeron, nos vimos ante una realidad donde nuestras materias primas dejaron de ser el motor de la economía y los productos terminados eran poco competitivos en el mercado externo por el elevado costo país. Mientras tanto, a nivel mundial, la hegemonía estadounidense comenzaba a ser desafiada por China y Rusia, y en la Unión Europea se oían voces reclamando más independencia de Estados Unidos, en especial en lo político y lo comercial, para poder negociar con este de igual a igual y eventualmente retomar su antiguo liderazgo. En la región, como vimos, crecía el número de gobiernos de izquierda alineados con estados a los que Estados Unidos consideraba enemigos y atados comercialmente a China, con lo que aquel país con el que aquel mantiene rumbo de colisión.
Estados Unidos, absorbido por su nuevo rol de hegemón mundial, descuidó Latinoamérica, pero sin dejar de considerarla su patio trasero. Cuando Rusia y China le disputaron su rol en nuestra región, Estados Unidos comenzó a preocuparse por la penetración comercial de China, pero el complejo tablero mundial no le permite atender las amenazas debidamente. Parece evidente que estos cambios auguran un retorno a la Guerra Fría, pero ahora con 3 polos más uno: Estados Unidos, Rusia y China, más una Unión Europea que parece querer volver por sus fueros. En este esquema, dichos polos evidencian su interés en mantener esferas de influencia política y económica lo mayores posibles y que incluyan sus vecindarios geográficos. En cuanto a los demás países, les será cada vez más difícil mantener alianzas políticas con una potencia y relaciones comerciales con otras. Y esto es todo un desafío para Uruguay. Ya que nuestros socios y vecinos del Mercosur parecen empeñados en alejar de la región a la mayor potencia militar del globo, los Estados Unidos, cuyo gasto militar es de 778.000 millones de dólares para abril del 2021, lo que representa 39% del gasto militar mundial y casi el doble de lo que gasta su más inmediato seguidor, que es China. Potencia, me refiero a Estados Unidos, que además ha considerado históricamente a América Latina su coto de caza. Todo este panorama se agrava por la creciente importancia que las grandes potencias dan a su seguridad alimentaria, por lo que intentan ser autosuficientes y con proveedores vecinos para abaratar fletes. En el marco de esta realidad, ¿cuál debería ser nuestro rol? Para definirlo, debemos recordar que, por imperio geopolítico, más que por voluntad, somos la bisagra articuladora de la hidrovía y controlamos el acceso al corazón del subcontinente. Tenemos el puerto ultramarino más austral, integramos el triángulo Buenos Aires-Malvinas-Montevideo, los que nos corresponsabiliza por la seguridad del Atlántico Sur y la comunicación bioceánica. O sea que somos un enclave geopolítico y geoestratégico muy importante en el Atlántico Sur, cuyo valor se incrementará de ser explotados los recursos de la Antártida, lo que aumentará el tráfico marítimo en el Atlántico Sur y por lo tanto su importancia militar, abriendo nuevos desafíos para nuestro puerto. Así, por determinación geopolítica, el control del Plata es nuestra razón del ser. Y dependemos totalmente del mar para el comercio exterior y la entrada del petróleo, sangre de nuestra economía, vía boya petrolera. Ante este panorama, ¿qué queremos ser? En este marco geopolítico y ante las perspectivas que asoman en el horizonte, nuestro estado de bienestar luce agotado, pues se basó en una cultura y capacidad económica heredada del modelo anterior que no se mantuvo, por lo que caímos en sucesivas crisis económicas que derivaron en otras psicosociales y políticas que tampoco fueron resueltas. Así, parece evidente que necesitamos urgentemente un nuevo proyecto de país. Sería pretencioso proponer uno, pues es tarea de equipos multidisciplinarios en el marco de un gobierno dispuesto a tomar medidas de fondo sin reparar en costos electorales, algo difícil en tanto el país no toque fondo. No obstante, sin pretender ser preceptivo, avisoro necesidades a ser atendidas en forma perentoria. Se dice que Uruguay es un país hiperdiagnosticado y se respalda con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974, confeccionado por la CIDE. Pero el mismo fue básicamente económico y nunca se aplicó. En consecuencia, necesitamos una apreciación de situación geopolítica
que defina claramente los intereses y objetivos del país en función de su geografía, su historia real y su sociedad. De lo contrario, seguiremos dando bandazos cada 5 años sin un rumbo cierto y malgastando los escasos recursos disponibles. Creo que dicha apreciación debería prestar especial atención al proyecto de país iniciado con Latorre y reafirmado por Santos, que para terminar con nuestras luchas internas buscó diferenciarnos de los vecinos a través de un proyecto educativo que aún subsiste. Para ello, usó como fuente de legitimación la historia, presentada como genealogía de la nación que facilita la creación de una identidad nacional, recurriendo a paradigmas como la exaltación del charrúa indómito y amante de la libertad, y a Artigas como héroe de nuestra independencia, para en línea con el pensamiento de la vis formar buenos ciudadanos y soldados que aprendieran el amor a la patria no por la memoria sino por el corazón. Era una visión basada en héroes que pusieron sus cualidades individuales al servicio de aspiraciones populares de justicia y paz. Esta visión cumplió su cometido, pero hoy tenemos nuevos desafíos y ella luce suficiente para identificar correctamente nuestros fines y objetivos actuales. Un ejemplo claro para mí es la fecha de nuestra independencia. El 25 de agosto de 1825, en su momento, permitió explicar el inicio de nuestra vida independiente siguiendo el pensamiento de Artigas. Pero como ya vimos, este no quiso nuestra independencia, sino nuestra integración en un plano de igualdad a las Provincias Unidas, con el gobierno, eso sí, fuera de Buenos Aires, libre comercio entre ellas y separación del Portugal. La Valleja tampoco apostó a la independencia cuando desembarcó en la Graciada, sino también a la integración a las Provincias Unidas, como luego lo ratificó la Sala de Representantes reunida en la Florida. El 4 de octubre de 1828, en cambio, no luce como una fecha tan honrosa. Allí los orientales no tuvimos parte y la independencia nos llegó por acuerdo de potencias extranjeras y no por nuestra lucha para lograrla, lo que luce menos digno que lo hecho por otros países, aunque sea una realidad histórica incontrastable. Ahora bien, la verdadera fecha de nuestra independencia, ¿es algo que en realidad importe o es un detalle menor que no afecta a nuestra proyección de futuro? En lo personal, creo firmemente que es un hecho trascendente a tales efectos. El 25 de agosto de 1825, como arranque de nuestra independencia, nos hace provincia argentina y redenta, y por lo tanto parte de una América del Sur balcanizada por los poderes de turno y compañeros de ruta de nuestros vecinos en su lucha por liberarnos de aquello. Fue la tesis de Cristina Kirchner y base de la geoestrategia integradora de Metol Ferré. El 4 de octubre de 1828, en cambio, nos identifica como una entidad geopolítica nacida de la lucha por controlar el enclave geopolítico que es nuestro territorio y el fracaso de nuestros vecinos en resolverlo satisfactoriamente para sus intereses, posibilitando la injerencia del Reino Unido. Nos lleva a la geoestrategia de Herrera, evidenciando que debemos evitar el amparo de los fronterizos y buscar aliados lejanos y poderosos sin interés directo en nuestra suerte, que son los que en definitiva apadrinaron nuestro arribo a la vida independiente. Cuando mencioné la necesidad de superar el actual modelo de bienestar social, dije que este había introducido un cambio cultural. En efecto, el aspecto psicosocial resulta clave en cualquier proyecto, y el proteccionismo comercial, la regulación del mercado laboral y la multiplicación de empresas estatales que comenzó a gestarse a partir de 1875, generaron en nuestra sociedad un lento pero progresivo cambio que alejó a vastos sectores sociales de la cultura de trabajo,
traída por los inmigrantes y basada en el progreso por el esfuerzo propio. De esta forma se daba paso a la convicción de que el Estado es responsable de asegurar el progreso de cada habitante, como yo señalé. La crisis que sacudió el país tras la pérdida de su tradicional socio comercial, Gran Bretaña, y la incapacidad de sustituirlo cabalmente, facilitó el crecimiento de la izquierda, que en 2005 terminó accediendo al gobierno nacional con mayoría en ambas cámaras parlamentarias. En sus 15 años de gobierno, pese a que el país tuvo su mayor auge económico, creció la marginalidad, se desbarrancó la educación, aumentó la criminalidad de la mano de una visión que victimizó a los delincuentes y gestó una grieta social mediante un discurso que, pretextando la inclusión, apostó a la lucha de clases. Pero lo más grave fue el empoderamiento de las jerarquías gremiales, que actuando como grupos de presión se constituyeron en actores políticos de facto. Esto se ha visto posibilitado por la falta de reglamentación del derecho de huelga, pese a estar dispuesto en el artículo 57 de la Constitución, algo que parece difícil de remediar en el marco de un sistema político en el que, parafraseando a Bismarck, sobran políticos que piensan en las próximas elecciones, pero faltan estadistas que piensen en las próximas generaciones. Íntimamente a los ciclos sociales está lo económico. La industrialización del país como forma óptima de lograr una justa distribución de la riqueza está instalada en nuestro imaginario popular, gremial y político. Si bien a inicios del siglo XX esta meta lucía asequible, hoy parece cada vez más, pues nuestra legislación laboral deja nuestros productos fuera de competencia ante países que subsidian su producción o tienen una legislación laboral menos generosa. En mi opinión, la teoría de Prebisch sobre el deterioro de los términos de intercambio entre commodities y bienes industrializados reforzó la idea de un país que, para ser exitoso económicamente, debía industrializarse. Sin embargo, hoy vemos que las commodities aumentan de precio, en tanto que los productos industriales se abaratan, echando por tierra dicha teoría. Esto refuerza mi duda sobre si nuestra industrialización es posible y necesaria. Para intentar una respuesta es preciso un somero análisis de nuestra economía de base agrícola-ganadera, lo que hizo del sector primario uno de los principales impulsores de la recuperación económica tras la crisis del 2002. No obstante, cada vez ocupa menos mano de obra por los avances tecnológicos, porque estamos lejos de nuestros principales compradores, los que además buscan ser autosuficientes o abastecerse de productores cercanos. Además, somos tomadores de precio y abastecemos a nichos de mercado. Respecto al sector secundario, a comienzos de los 80 representó el 30% del Producto Interno Bruto del país, pero desde entonces redujo su peso por la creciente tendencia de las grandes empresas a tercerizar actividades y por la apertura del mercado. Pues debido a nuestros costos y la falta de protección del Estado, las industrias se ven dificultadas para competir internacionalmente. Finalmente, tenemos el sector terciario, que hoy por hoy luce como el más importante de la economía, pues representa algo más de 2/3 del Producto Interno Bruto y 60% del empleo total, y exporta por más de 3.000 millones de dólares anuales, incluyendo turismo y transporte, representando el 5.7% del total de exportaciones del país. En este sector, desde mediados de los años 80,
la industria del software evidencia un crecimiento continuo, claramente orientado al desarrollo de productos comerciales y con gran experiencia en el desarrollo y marketing. En materia de tecnologías de información y de las comunicaciones, somos los primeros en América Latina en desarrollo tecnológico, velocidad de descarga de datos y gobierno digital, y terceros en el precio de la oferta de bienes. Actualmente tenemos unas 550 empresas de ese rubro, mayormente concentradas en Montevideo, que emplean unos 10.000 profesionales. 53% de ellas pertenecen al segmento de servicios, 43% están orientadas a productos y el 4% restante se enfocan en el sector de Internet y transmisión de datos. En tanto, el teletrabajo tiene un nivel de actividad nada despreciable que aún está por cuantificarse. En el año 2021, la tecnología fue el área que generó mayor cantidad de propuestas laborales, 19% del total, o sea, 1 de cada 5 llamados. Y fue la de mayor crecimiento, con un 138%, seguida por comunicaciones, marketing con un 99% y turismo con un 83%. Es así que parece llegada la hora de preguntarnos si no deberíamos tener el coraje de reconocer que estamos en vías de ser una sociedad postindustrial, donde el sector servicios genera más riqueza que el industrial. De hacerlo, veremos que nuestro mayor desafío es la alta demanda de personal capacitado y la gran carencia de trabajadores calificados, lo que si bien replica la realidad mundial, es preocupante porque, pese al futuro prometedor del área, muy pocos jóvenes deciden estudiar carreras tecnológicas, apenas el 8%, y porque las mujeres no las eligen, algo grave para la industria, donde no se puede perder el pensamiento femenino si se quiere ser innovador a nivel mundial. Afortunadamente, la falta de recursos humanos es remediable mediante formaciones que pueden completarse en 8 o 9 meses, complementadas con una ley de migración calificada que mediante incentivos permita que más extranjeros vengan a trabajar al país, algo que ya está haciendo España, por ejemplo. Y con una reforma educativa que incentive la formación científico-tecnológica. Pero además, tenemos alta tecnología que permite mayor productividad, la que unida a las metodologías, a la formación que se ha impulsado y al software especializado, son las bases para ofrecer a empresas extranjeras un mejor desarrollo que en su propio país. Además, hay un mercado potencial, los Estados Unidos, el mayor consumidor de tecnología, por lo que las compañías que producen calidad y a mejores precios son de gran interés para ellos. Hoy por hoy, ese país se lleva el 75% de nuestras exportaciones totales del sector, seguido por el Reino Unido con el 5%, Chile con el 4%, España con el 3%, México con el 2% y luego Canadá, Perú, Argentina, Colombia y Paraguay con valores que rondan el 1%. Además, estas empresas generan demandas en otras áreas, como las vinculadas a recursos humanos, finanzas, marketing y comercio. Por otra parte, las tecnologías de la información tienen salarios muy atractivos que se ubican en torno a los 223.804 pesos para el nivel superior, 163.387 para el nivel intermedio y a partir de 76.034 pesos para el nivel dependiente. En lo político, la crisis de los años 50 posibilitó el crecimiento de la izquierda, la que con el Frente Amplio supo copiar la estructura territorial de los partidos tradicionales y apropiarse del discurso populista del dirigente Luis Valleverres, al tiempo que su partido Colorado, ante el fracaso del estado de bienestar, giraba a la derecha.
En 1995 el Frente Amplio accedió a la Intendencia de Montevideo, donde aplicó dicho modelo populista, el que desequilibró las finanzas municipales, pero incrementó su caudal electoral. En 2005 accedió al gobierno nacional, donde al amparo de los 3 mejores quinquenios en la historia de la economía nacional, concertó alianzas que beneficiaron económicamente a la banca internacional y los sectores más pudientes, a expensas de la clase media, la que debió soportar una fuerte carga impositiva vía IVA, IRPF e IAS. También favoreció la exportación de commodities, lo que redujo los empleos mejor remunerados, pero lo compensó otorgando generosos beneficios sociales sin contrapartidas, con lo que terminó de destruir la antigua cultura de trabajo y redujo la productividad, algo que está reconocido no solo por empresarios, sino también por dirigentes gremiales. Estos beneficios hicieron de los receptores una masa crecientemente marginal en lo social y laboral, y cautiva del partido en el gobierno, al que aseguraba una importante masa de votos. Los fondos para mantener dicho modelo se obtuvieron a través de un creciente endeudamiento que incrementó el déficit fiscal en términos desconocidos hasta entonces. Respecto a nuestra política internacional, pese a alinearnos con nuestros vecinos, tuvimos permanentes conflictos con ellos, pues solo buscan favorecer sus intereses. Esto nos trajo grandes perjuicios, pues nuestra escala económica nos impide contrarrestar su proteccionismo. Es así que, teniendo en cuenta nuestra relevante posición geopolítica, parece llegada la hora de, sin olvidar el derecho internacional, rediseñar nuestra política exterior en función de nuestros intereses y en base a la realpolitik, que es la que en definitiva rige las relaciones internacionales. Esta necesidad de redimensionar nuestra política internacional nos lleva a considerar el factor militar, componente del poder que ha sido ignorado a lo largo de toda nuestra historia, olvidando la alerta lanzada por Herrera sobre el calamitoso error de confiar el cuidado de nuestros intereses a voluntades oficiosas. En ese campo los problemas son múltiples, pues a la pertinaz falta de equipamiento se suman las históricamente bajas remuneraciones, lo que, salvo honrosas excepciones, ahuyenta a los más capaces, y la falta de una política de defensa nacional diseñada por profesionales en el área y que se cumpla. Pero en mi opinión, el real problema del sector es la razón por la cual esos problemas existen y no se solucionan. Y esa razón es la mutua y tradicional desconfianza existente entre las Fuerzas Armadas y el sistema político. En nuestros albores como país, los caudillos detentaban poder político, militar y económico, algo que empezó a quedar atrás con la profesionalización del ejército. Pero a medida que ésta avanzó, los sectores políticos desconfiaron de ello, pues hacía del ejército un instrumento eficaz e ideológicamente monolítico, y por lo tanto riesgoso para sus intereses. La solución encontrada fue fidelizar a sus mandos, haciendo de las máximas jerarquías cargos de confianza política. El ejército, por su parte, al avanzar en su profesionalización, buscó que los gobiernos de turno, sin descuidarlos, dejasen de intervenir en temas propios de profesionales especialmente preparados. El problema se agravó por la permanencia de un mismo partido político en el gobierno por 92 años, lo que llevó a considerar a las Fuerzas Armadas como una extensión de sí mismo y no como parte de la nación, visión que terminó permeando a los mandos militares. Esto dio al partido en el gobierno potestad casi absoluta sobre las Fuerzas Armadas, dejando a la oposición sin posibilidades reales de influir en la defensa nacional y por ende en la conducción de las Fuerzas Armadas, generando políticas militares de gobierno y no de Estado, algo grave para el país y la defensa nacional.
Es clave, por lo tanto, definir un sistema de conducción y control de las Fuerzas Armadas que permita a la oposición participar activamente en la política de defensa, en especial la militar, haciéndola corresponsable de su definición y contralor, pues las mismas las que quedarán condicionadas por estas políticas cuando sean gobierno. Esto facilitaría contar con Fuerzas Armadas nacionales, profesionales y subordinadas, no sometidas al poder civil e insertas en la política nacional, pero fuera de las políticas partidarias. Para ello se necesita un acuerdo político que transparente la conducción de las Fuerzas Armadas, permita definir políticas de Estado para la defensa nacional e instrumente la planificación estratégica a largo plazo. Me explico. Nuestra política militar de defensa deriva de la política de defensa nacional definida por el Ejecutivo con la aprobación del Legislativo. Una vez aprobadas ambas, su ejecución y control son resorte exclusivo del Ejecutivo, lo que hace que para la oposición la gestión de las Fuerzas Armadas sea opaca. Por otra parte, cuando la oposición entiende que la gestión de las Fuerzas Armadas se aparta de lo legal o lo reglamentario, solo puede llamar al ministro de Defensa a Sala para que informe y eventualmente interpelarlo, pero esto normalmente carece de efectos. En consecuencia, en los hechos, la política de defensa nacional y la política militar de defensa terminan siendo políticas de gobierno sujetas a cambio cada 5 años, algo totalmente inconveniente en este campo. Una solución posible, que obviamente requiere una reforma constitucional, reitero, es otorgar a la Comisión de Defensa del Parlamento poder de veto sobre aquellas actividades o acciones de las Fuerzas Armadas que contravengan dichas políticas. Ante esto, el Poder Ejecutivo debería cesar inmediatamente las mismas e implementar los correctivos que sean pertinentes. Y todo esto sin intervención del Parlamento. Con este sistema, el Ejecutivo, con la anuencia del Legislativo, establecerá ambas políticas. El Ejecutivo las ejecutará y el Legislativo supervisará su ejecución, por lo que la oposición se involucrará activamente en la gestión de las mismas, pues la pueden llegar a afectar si pasan a ser gobierno. El partido de gobierno, por su parte, tendrá mayor respaldo al transparentar su gestión, y las Fuerzas Armadas podrán contar con políticas a mediano y largo plazo que le permitan optimizar el empleo de sus recursos. Creo importante, por último, establecer ciertas precisiones respecto a la estrategia general a implementar por el gobierno. Hans Morgenthau, figura señera de la Realpolitik en el siglo XX, señaló: una nación que se fija metas poco ambiciosos, renunciando a una política exterior al alcance de su poder, abdica del legítimo papel que le cabe en el concierto de las naciones. Esto despertó el rechazo de los adherentes a la escuela idealista, quienes dan al término poder un alcance acotado, circunscrito al empleo de la fuerza militar, cuando en realidad tiene 4 grandes componentes: el político, el económico, el psicosocial y el militar. Dicha visión deriva del pensamiento de Clausewitz, quien sostuvo que los conflictos entre las naciones se deciden en última instancia por la lucha armada. Concepción muy adecuada a la realidad de la Europa del siglo XIX, que fue cuando él vivió. Pero el mundo ha cambiado, y hoy por hoy solo las grandes potencias pueden aplicarla. Hoy las amenazas son multifactoriales, por lo que requieren de estrategias multidimensionales que permitan lograr lo que necesitamos, impedir que nos quiten los nuestros y mantener un status quo en las áreas que no nos son de prioritarias. Ya no hay potencias que puedan actuar unilateralmente sin pagar algún precio, por lo que todas lo evitan.
En consecuencia, para estados como el nuestro, la esencia de toda estrategia deberá ser lograr y mantener la máxima libertad de acción posible. El problema es cómo lograrlo, y para ello se debe atender a dos grandes aspectos: el empleo de los medios disponibles al país y el diseño de una estrategia de gobierno idónea. Analicemos brevemente cada uno de ellos. En cuanto a los medios, dada su escasez, lo principal será su uso conjunto y coordinado, lo que implica una planificación de la defensa nacional coordinada y al más alto nivel. Para ello ya contamos con los órganos necesarios. El Consejo de Defensa Nacional, CODENA, creado por la Ley Marco de Defensa Nacional, para analizar las amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia de la República, así como afectar gravemente los intereses nacionales, y analizar y proponer las hipótesis de conflicto. También contamos con la Comisión Interministerial de Defensa Nacional, creada en el marco de la Secretaría Permanente del Consejo de Defensa Nacional, una suerte de oficina para la planificación estratégica al más alto nivel, que permite definir una política nacional de defensa ajustada a la realidad, necesidades, posibilidades y deseos del país, facilitando la adecuada asignación de recursos presupuestales. Lamentablemente, el CODENA prácticamente no funciona y la comisión prácticamente no ha sido integrada. Respecto al diseño de una estrategia idónea, el mismo debe sustentarse en tres pilares: los medios disponibles en relación a los del adversario, nuestra libertad de acción y nuestros objetivos en el conflicto. Para el Uruguay, cualquier conflicto posible nos encontrará con medios inferiores a los del adversario del caso y con limitada libertad de acción, pero siempre defendiendo objetivos muy importantes. Esto nos obliga a emplear una estrategia indirecta en la que intentemos alcanzar nuestros objetivos en forma paulatina y sin empeñarnos totalmente. O sea, en lo que Boffre denomina modelo de acciones sucesivas, donde la estrategia a emplear será básicamente disuasiva, tal como lo mandata la Ley Marco de Defensa Nacional. Pero esto requiere un desarrollo armónico de todos los factores del poder nacional, algo que estamos lejos de alcanzar, fundamentalmente por la falta de una clara noción de la importancia de la defensa nacional, tanto entre las autoridades como entre la población. Culmino así entonces mi exposición, consciente de que muchas de mis propuestas son polémicas y dejan muchos temas sin responder, pues corren por andariveles distintos de los que estamos acostumbrados a recorrer. Pero mi intención nunca fue dar soluciones mágicas, sino abrir un espacio de reflexión y análisis. Si lo logré, me siento por demás satisfecho, pues ante la actualidad del país, creo que lo primordial es tener presente las palabras de Albert Einstein: si buscamos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo. Pongo punto final entonces aquí a mi presentación y quedo a las órdenes de ustedes para cualquier pregunta o solicitud de ampliación de los conceptos que he vertido. Muchas gracias.